A ver, pensemos en la música. Desde los rituales más antiguos hasta la playlist que tenemos en el celular, siempre ha estado ahí. Pero, ¿para qué? ¿Siempre fue para sentir, para disfrutar, para pasar el rato? Bueno, la respuesta es bastante sorprendente. Vengan, acompáñenme en este viaje para descubrir cómo la música pasó de ser un lenguaje para los dioses a convertirse en la mismísima voz de nuestra alma. Detengámonos un segundo en la pregunta, ¿para qué sirve la música? Hoy, claro, la respuesta parece obvia, para bailar, para concentrarse, para emocionarse. Pero, ¿qué pasaría si le hiciéramos esta misma pregunta a un antiguo egipcio o a un monje medieval? Su respuesta sería totalmente diferente. Y esas son las respuestas que vamos a explorar. Ok, nuestra primera parada es en un tiempo donde la música no era entretenimiento. Para nada. Era más bien una herramienta cósmica. Imaginen que el universo entero tenía una vibración, un orden, y la música era la clave para sintonizarse con él y mantener todo en perfecto equilibrio. Miren de cerca este relieve egipcio. Esos músicos no están dando un concierto para que la gente aplauda, para nada. Su música tenía un trabajo muy específico: acompañar un ritual, guiar a las almas al más allá o calmar la furia de un dios. La música no era un arte, sino una función sagrada. Tenía un propósito. Y esta idea no era solo de los egipcios. Del otro lado del mundo, en la antigua China, pensaban muy parecido. Confucio, por ejemplo, estaba convencido de que la música correcta podía crear una sociedad armoniosa, mientras que la música incorrecta, podía provocar el caos total. Era como la banda sonora del Estado. Si sonaba bien, todo marchaba sobre ruedas. Y si creían que eso era intenso, esperen a ver a los griegos. Para ellos la cosa era muy seria. Filósofos como Platón no veían la música como algo inofensivo. ¿Qué va? Creían que ciertos ritmos te hacían valiente y otros, cobarde. ¿Se imaginan que hoy un gobierno prohibiera un género musical por decreto? Así de poderosa la consideraban. Bueno, dejamos atrás la antigüedad y damos un salto a la Edad Media. Aquí, el propósito de la música se concentra en una sola cosa, pero una con un poder inmenso: lograr que la palabra de Dios se escuchara exactamente igual en cada rincón de la cristiandad. Un solo mensaje, una sola voz. La iglesia se enfrentaba a un problema logístico tremendo. Pónganse en situación: 1000 monasterios, desde Irlanda hasta Italia, cantando el mismo salmo, pero cada uno a su manera, con su propia melodía. Era un verdadero caos sonoro. La gran pregunta era: ¿cómo unificamos todo esto en una sola voz para Dios? Y la solución fue un invento que lo cambió todo: los neumas. Fíjense bien, no son notas como las de ahora. Son más bien como un GPS para la voz, unas marquitas sobre el texto que te dicen si la melodía sube o baja. Por primera vez en la historia, el sonido podía viajar por el tiempo y el espacio en un pedazo de pergamino. Revolucionario. Y entonces aparece el héroe de esta parte de la historia: un monje llamado Guido de Arezzo. Tuvo una de esas ideas geniales que cambian el mundo. Se dio cuenta de que cada frase de un himno muy popular empezaba un poquito más aguda que la anterior. Y ¡zas! Usó la primera sílaba de cada frase para nombrar las notas: ut, re, mi, fa, sol, la. Sí, acababa de inventar el abuelo del do, re, mi. ¡Increíble! Pero claro, esa uniformidad no iba a durar para siempre. Justo cuando parecía que toda Europa cantaba al unísono, a alguien se le ocurrió una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y qué pasa si cantamos cosas diferentes al mismo tiempo? Acababa de nacer la polifonía, y la música dejó de ser una línea para convertirse en un tejido de sonidos. Este es el punto de inflexión. Pasamos de la monofonía, que es como un monólogo, una sola voz al servicio del texto, a la polifonía, que es ya una conversación entre varias voces. De repente, la música ya no era solo la sirvienta de la palabra, se estaba convirtiendo en la protagonista, en algo bello por sí mismo. Y esa nueva complejidad se ve perfectamente en el arte, como en esta pintura. Ya no vemos a un solo cantante, ¿verdad? Vemos una orquesta celestial. Cada ángel, cada instrumento, tiene su propio papel en la conversación. El goce ya no estaba solo en el mensaje divino, sino en la pura belleza de cómo sonaban todas esas voces juntas. Y llegamos al Renacimiento. Y aquí prepárense, porque el foco de la música da un giro de 180 grados. Le da la espalda a lo divino para centrarse por primera vez y de forma tan clara en lo que nos pasa a nosotros: la emoción, la pasión, las historias humanas. Miren este recorrido. Por casi 1000 años la música miró hacia el cielo. Pero alrededor del 1600 todo explota con la invención de la ópera, y fue en esencia un acto de rebeldía. Un grupo de artistas dijo: ya basta de hablar de Dios, hablemos de nosotros, del amor, de los celos, de la rabia, de todo el drama humano.
Imaginen a este grupo de rebeldes, la Camerata Florentina, reunidos en un salón diciendo, «Se acabó. Estamos hartos de esta música tan complicada que no se entiende ni una palabra». Lo que ellos querían era volver al poder emocional del teatro griego. Y su lema era muy claro, la música tiene que estar al servicio de la historia, no al revés. Y el genio que tomó esa idea y la convirtió en arte fue Claudio Monteverdi. En su ópera, Orfeo, la música no solo acompaña la historia, ¡no! La música es la angustia del héroe cuando pierde a su amada. Por primera vez, el público no solo entendía el dolor del personaje, sino que lo sentía en la piel a través de las notas. Y así llegamos al último y quizá más radical de todos los cambios. El compositor deja de ser un artesano que trabaja para la iglesia o para un rey y se transforma. Se convierte en un héroe romántico que usa la música para abrirnos su propio corazón. La diferencia es brutal, y estas dos imágenes lo dicen todo. A la izquierda, Monteverdi, que nos cuenta la historia de Orfeo. A la derecha, Beethoven, que nos cuenta la historia de Beethoven. Su lucha, su furia, su alegría. La música, por primera vez, se vuelve autobiográfica. Es que solo hay que ver este manuscrito de la Quinta Sinfonía. Esta no es la caligrafía perfecta de un monje copiando un texto sagrado. Esto es pura energía, casi violencia. Se puede sentir la lucha del compositor en cada nota tachada, en cada trazo. Aquí, la música ya no es una plegaria a Dios, es un grito del alma. Y con el romanticismo, el viaje se completa. O más bien, se invierte. La música, que había nacido para poner en orden el cosmos, ahora se dedicaba a explorar el caótico universo que cada persona lleva dentro. Porque al final hay algo más personal, más íntimo, que esa canción que nos conmueve hasta las lágrimas. Y así hemos viajado del cosmos al corazón, de la música como oración a la música como confesión. El propósito de la música nunca ha sido fijo, ha ido cambiando con nosotros. Lo que nos deja con una última pregunta. En este mundo donde podemos escuchar lo que queramos, cuando queramos, ¿qué propósito le damos nosotros a la música hoy? La respuesta quizá está sonando en la próxima canción de la lista.